Así como en Cien años de soledad, la estirpe de los Buendía es condenada a la aniquilación junto a Macondo, después de haber descifrado demasiado tarde los pergaminos de Melquíades, donde se consagraba la historia condenada a la trágica repetición de los Buendía y de Macondo. Un país sin memoria histórica comparte el mismo destino de una estirpe condenada a no tener una segunda oportunidad sobre la faz de la tierra. Un país sin memoria histórica está condenado a sufrir los mismos genocidios y crímenes una y otra vez, como si la injusticia fuese una serpiente inmortal que simplemente cambia de piel con cada nuevo siglo. Reconociendo la urgencia de detener ese ciclo de una historia vivida en complicidad por el silencio de las masas, por la inactividad política, por la falta de solidaridad humanista, algunos sectores de la sociedad que desconocen la desgarradora realidad del conflicto armado y por consiguiente no respaldan la lucha heroica que diariamente libran y han librado históricamente indígenas, líderes obreros, maestros, artistas, estudiantes, pensando en la responsabilidad histórica del Estado como actor del conflicto armado, desde la masacre de las bananeras hasta los falsos positivos, desde el exterminio de la Unión Patriótica hasta el actual exterminio de los líderes sociales, buscando generar una praxis que permita el reconocimiento de las víctimas y la implementación de políticas que cambien la estructura del Estado colombiano para que estos crímenes abominables, para que estos genocidios, estas masacres, estos exterminios sistemáticos de líderes sociales, de sindicalistas, de obreros, de campesinos, de maestros, de indígenas, no se vuelvan a repetir nunca más. Y principalmente lo que se propone en este video es que, reflexionando sobre esa historia trágica y sangrienta de los crímenes de lesa humanidad cometidos por una cantidad considerable de integrantes de la fuerza pública, considerando la estrecha colaboración entre grupos paramilitares y varios sectores del ejército, y que el Centro de Memoria Histórica de 1981 al año 2012 reconoce 8.901 asesinatos selectivos cometidos por los grupos paramilitares, atribuyéndole 1.166 masacres a las autodefensas y más de 158 masacres a la fuerza pública, considerando que la Fiscalía ha reconocido más de 3.000 falsos positivos y se habla incluso de que pueden llegar a superar los 5.000 ejecuciones extrajudiciales, tomando en cuenta que cerca de 5.000 integrantes de la Unión Patriótica fueron asesinados en la década de los 80. Lo que se propone es abolir el servicio militar obligatorio como medida suprema de reconocimiento a las víctimas y como forma del Estado de pagar por su participación en el conflicto armado. Al examinar las estadísticas del Centro de Memoria Histórica para el conflicto armado reciente, resulta que al combinar la cantidad de asesinatos selectivos y masacres que cometieron los paramilitares y el ejército, tenemos una cifra que triplica la cantidad de asesinatos selectivos y masacres que cometieron las guerrillas combinadas. Y teniendo en cuenta que las víctimas tanto de los falsos positivos como de las masacres paramilitares, recordemos el caso de los 190 jóvenes que desaparecieron de Soacha a finales del 2008, el caso de Mapiripán, Trujillo, El Salado, los habitantes de estos pueblos que fueron objeto de la violencia barbárica de los grupos paramilitares que utilizaban armas no convencionales como motosierras, y las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales eran integrantes de las clases sociales más vulnerables, las personas más pobres, y esas mismas personas son las que hoy no solo sufren la violencia de estos grupos que no se han desmovilizado, sino que en el marco de la libreta militar, al no poder pagarla, tienen que prestar un servicio que no puede entenderse como un servicio a la patria, porque no es otra cosa que un secuestro legal. De manera que, considerando la violencia actual que ha llevado al exterminio sistemático de 306 líderes sociales desde que se firmaron los acuerdos de paz en La Habana, y haciendo énfasis en que las víctimas de las masacres y de los falsos positivos fueron personas pobres, en su mayoría, la abolición de la libreta militar implicaría el reconocimiento de la responsabilidad del Estado en el conflicto armado y permitiría una labor que, a la par la admirable labor de la JEP, entre otras organizaciones que trabajan arduamente por esclarecer los hechos, judicializar a los responsables, permitir
que los pobres que han sido víctima de esta trágica historia condenada a la repetición se libren del yugo inclemente de la guerra.